Hola, queridos estudiantes, espero que se encuentren bien y que sus familias estén con salud. Vamos a ver hoy otras formas de cesión de créditos, como es la cesión del usufructo, la pignoración y la anticresis del crédito como medios de pago. Lo primero, el usufructo del crédito. ¿Dónde encontramos la noción de usufructo? Pues lo encontramos en el Código Civil, en el artículo 717 del Código Civil. Nos habla de que el usufructo es un derecho real y limitativo del dominio y que básicamente consiste en usar y percibir los frutos o las ganancias, réditos que generan los bienes. En este caso, por vía de la cesión, una persona, un deudor, transfiere definitiva o transitoriamente a favor de un tercero el derecho de percibir los frutos o intereses de un crédito. En este orden de ideas, pues podemos interpretarlo y lo explicamos de que yo soy el dueño de un bien, sea un bien mueble o un bien inmueble, porque tenemos que tener presente que esta cesión del usufructo es el concepto genérico, ¿no? El pago por cesión del usufructo es el concepto genérico y en ellos puede incluirse tanto los bienes muebles como los bienes inmuebles. Ahora, yo entrego un bien mueble o un bien inmueble al acreedor para que el acreedor lo use y perciba los frutos y con la percepción de los frutos se pague y se extinga, por lo tanto, la obligación. Esa cesión del usufructo a fin de pagar una obligación puede ser de manera temporal. ¿Qué significa? Que puede ser por un periodo de tiempo, de meses o de un año, ¿cierto? O de 2 años, hasta que se cancele la obligación. O también puede ser permanente para extinguir la obligación. Ahora, las formas de cesión del usufructo son dos. Tenemos la forma indirecta, que es cuando el deudor entrega los bienes a un tercero para que este tercero los administre y los frutos que generen esos bienes sean entregados a los acreedores o al acreedor para cancelar o extinguir la obligación. Y tenemos la forma simple o la forma directa, que es cuando, como su nombre lo dice, de manera directa, el deudor le entrega los bienes o el bien mueble o inmueble al acreedor para que el acreedor lo use y perciba los frutos y con ello se cancele la deuda. Entonces, tenemos mucho ojo acá que el concepto de pago por cesión del usufructo es el concepto genérico. Tenemos que tener en cuenta esto, porque en unos minutos vamos a ver ese pago mediante la anticresis y ahí vamos a hacer unas precisiones. Ahora, pasemos al siguiente tema. ¿Qué es la pignoración de un crédito? Pues resulta que la pignoración de un crédito es el empeño material de una obligación, de una creencia. Yo puedo tener una creencia, puedo tener un crédito y empeñarlo, darlo en qué? En garantía. En ese orden de ideas lo encontramos consagrado en el artículo 2409 y 2409 del Código Civil y 1201 del Código del Comercio. Así pues, yo tengo un crédito, un derecho personal, una creencia y la empeño, la entrego para cancelar o satisfacer el pago de una deuda. ¿Cuáles son los requisitos que tenemos que tener en cuenta para la pignoración del crédito? Pues tenemos que cuando existe documento, un documento en donde se contiene el crédito, acuérdense que lo vimos en la sesión pasada en el pago por cesión de créditos, de que la cesión de créditos es un negocio real y formal. Pues resulta que como aquí yo estoy empeñando un crédito y lo tengo contenido en un documento, pues debo entregar el documento en donde conste el crédito o firmar la nota respectiva mediante la cual conste que yo estoy pignorando el crédito.
pignorando el crédito a favor de quién, del acreedor, de mi acreedor, para cancelar una obligación. Ojo que aquí el deudor tiene una acreencia y se la está pignorando o la está empeñando, esa acreencia, ese derecho crediticio, se lo está pignorando a favor de su acreedor para cancelar la obligación. Y tenemos el requisito inmaterial, que el requisito inmaterial es cuando no existe documento. Entonces, cuando no existe el documento, lo que tiene que hacer el deudor es que recibe, ¿cierto?, una notificación por parte de su acreedor diciéndole que ya no le pague a él, sino que le pague a aquella persona, a aquel acreedor o nuevo acreedor que tiene a su favor pignorado o empeñado el crédito. Yo como acreedor le informo a mi deudor para que el deudor mío ya no me pague a mí, sino que le pague a otra persona, a otro nuevo acreedor, porque yo le he pignorado, le he empeñado ese crédito a favor de esa otra persona, es decir, a favor de mi acreedor, y por lo tanto el deudor deberá pagarle a él y ya no a mí. Ahora, eso es una forma de pago por cesión de créditos. Otra forma de pago por cesión de un crédito es la anticresis. ¿Qué es la anticresis? La anticresis es un contrato. Es un contrato, ustedes lo van a ver en su próximo curso de Derecho Contractual, y es un contrato por medio del cual se le entrega al acreedor una finca raíz, un inmueble. Y ese acreedor, con el uso y los frutos que percibe ese bien inmueble, va a satisfacer y a dar por cancelada la obligación o la deuda. Ahora, ¿dónde encontramos la anticresis o el contrato anticrético? Pues lo encontramos en el artículo 2458 del Código Civil, en el cual nos dice que solamente opera para bienes inmuebles. Ahora, ¿qué nos dice el Código del Comercio en el artículo 1221? Pues el Código del Comercio nos dice que ya el contrato anticrético o la anticresis de un crédito no solamente va a versar sobre bienes inmuebles, sino también va a versar sobre cualquier otro tipo de bien, sea mueble o inmueble. Esa es la diferencia o una de las diferencias esenciales que existe entre la anticresis civil y la anticresis mercantil. En el civil solamente es para bienes inmuebles, mientras que en el derecho mercantil se consagra la anticresis tanto para bienes muebles como para bienes inmuebles. Ahora, y además nos dice el Código del Comercio en ese artículo que el contrato anticresis o la anticresis se asimila a una prenda o pignoración. Es decir, que al yo entregar ese bien, mueble o inmueble, pues básicamente lo que estoy realizando es un empeño para que esa persona, mediante el uso y la percepción de los frutos, se dé por cancelada o extinta la obligación. ¿Ok? Bien, pasamos a otra figura de pago por cesión de créditos, que es el endoso. El endoso es una figura de cesión de créditos estrictamente mercantil. ¿Qué o en qué momentos la cesión recibe el nombre de endoso? Pues es cuando se trata de créditos mercantiles. Palabras más, palabras menos, títulos, valores. Cuando yo estoy cediendo un título valor para cancelar o extinguir una obligación, me estoy refiriendo a una cesión de créditos que va a recibir el nombre de endoso y se rige por las reglas del Código del Comercio. Ahora, ¿dónde encontramos la definición de título valor? La encontramos en el artículo 619 del Código del Comercio, que además de definirnos qué es un título valor, los clasifica. Así pues, podemos determinar que la naturaleza jurídica del endoso es la transmisión de un derecho de crédito
con intervención de las partes y la firma que lo perfecciona. Porque aquí el crédito, el derecho crediticio, está contenido en un título valor. Y ese título valor lo estoy cediendo, endosando para cancelar una obligación o una deuda. ¿Cuáles pueden ser los títulos valores? El cheque, la letra de cambio, el pagaré, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las clases de endosos que podemos determinar? Pues resulta que el artículo 619 del Código del Comercio nos determina que el endoso puede ser en propiedad, un endoso pleno, es decir, sin restricción alguna, puede ser también un endoso en garantía, yo estoy entregando el título valor, lo estoy cediendo, lo estoy endosando para garantizar el cumplimiento de una obligación, y puede ser en procuración. ¿Qué es en procuración? Lo que vamos a utilizar, ustedes a futuro van a utilizar como abogados, que es que el deudor le endosa el título valor en procuración a su abogado o a su mandatario para que él cancele la obligación. Aquí, obviamente, hay una limitación al dominio porque hay un mandato por parte de ese deudor titular del crédito a un tercero llamado mandatario para que éste le cancele la obligación al acreedor. Eh, Obviamente, el endoso en procuración consiste en el cobro del crédito también directamente o por vía judicial. O sea que ese endoso en procuración se presenta por vía judicial esencialmente, y por eso necesitamos a un mandatario con facultades o a un diputado con facultades para actuar dentro del proceso judicial. Ahora, la diputación activa. La diputación activa, ¿se acuerda que la vimos la diputación como una de las formas, ¿cierto?, de autorización por parte del acreedor a un tercero para que cobre la obligación? Pues aquí la diputación activa es una forma de cesión del crédito. ¿Por qué es una forma de cesión del crédito para cancelar o pagar una obligación? Pues porque es el encargo que hace el acreedor a otra persona para que cobre o reciba la prestación. Es decir, que en este orden de ideas, el pago por diputación activa se encuentra dentro de la figura del mandato. Yo le transfiero, le traspaso mi calidad de acreedor a un tercero, a un diputado, para que ese tercero diputado cobre la obligación. Técnicamente le estoy haciendo una transferencia, ¿cierto?, de mis facultades, incluidas esas facultades crediticias o acreencias, para que se cancele la obligación. Tenemos también como otra forma de pago por cesión de créditos la delegación activa. ¿Qué es la delegación activa? Pues es cuando alguien por su propia iniciativa se hace cargo de eventuales consecuencias pasivas de la operación correspondientes a un tercero, es decir, una delegación de la deuda. O también se realiza una prestación a favor de ese tercero, quien recibe el pago como si viniera de quien pagó. En esto se configura la delegación del pago. ¿Qué sucede aquí? Pues que básicamente se sustituye al mandatario, al diputado, por un agente oficioso. Eso es lo que sucede. Una persona sustituye, esa persona en calidad de agente oficioso, sustituye al mandatario y recibe el pago, o en este caso paga la obligación. Pero aquí ese agente oficioso no está sustituyendo al deudor, sino que está sustituyendo al mandatario. Por lo tanto, se configura dentro de una cesión de crédito porque existe esa transferencia, ese traspaso de forma indirecta del crédito, y que lo realiza el agente oficioso. Vuelvo, repito, el agente oficioso reemplaza al mandatario en este caso, y no reemplaza al deudor, sino al mandatario. ¿Ok? Reemplaza al diputado para
recibir el pago o para pagar, ¿no? Pueden sucederse las dos cosas, pero aquí lo que nos importa es desde el punto de vista activo, es decir, reemplaza al mandatario para el cobro de la obligación, recibe el pago, que es el punto que nos interesa. Ahora, el pago por competencia. Pues el pago por competencia también es una forma de cesión del crédito y es el acto mediante el cual el deudor cancela la obligación a una persona autorizada por la ley para recibir o para exigir el pago. ¿Cuál es esa persona autorizada por la ley? Lo vimos en sesiones pasadas, que en primera medida es el juez, también puede ser el tutor, puede ser el curador o la autoridad competente que designe la ley. Se puede dar el caso de sustituir al acreedor primario por otro autorizado o impuesto por la ley o autoridad judicial. En este caso, obviamente se entiende de que hay una transferencia, hay un traspaso del crédito y por lo tanto se sustituye al acreedor y esa autoridad competente va a recibir el pago en calidad de cesión, es decir, va a recibir el crédito en calidad de cesión. Palabras más, palabras menos. Ahora, el pago por legatario. El pago por legatario también es una forma de pago por cesión de créditos. ¿En qué consiste? Es cuando una persona por sí misma, agente oficioso, sustituye al mandatario o apoderado facultado para pagar o facultado para recibir. Tenemos la dualidad. Puede ser pasiva o activa, entregándole la prestación al mandante o al poder dante. Así pues, entonces, tenemos que el agente oficioso sustituye al mandatario o al apoderado en calidad de legatario y entendemos con esto que también es una forma de pago por cesión de créditos porque se está transfiriendo las facultades y se está transfiriendo ese derecho de percibir el crédito. Pero aquí básicamente se actúa como agente oficioso. Vuelvo y repito. Bien, para que tengan ustedes presentes, por favor consulten la doctrina, amplíen y profundicen el tema. Cualquier pregunta o cualquier duda, por favor me la dirigen a Google Classroom. Aquí en la descripción del video estaremos colocando el código para que ingresen a Classroom y hagan todas las preguntas que quieran o las preguntas relacionadas con el tema y pues que ustedes también estén tranquilos frente a cualquier interrogante que se suscite a nivel doctrinal. Como aspecto importante encontramos que las figuras de la cesión del usufructo, la pignoración y la anticresis del crédito la encontramos en el texto de Fernando Inestrosa a partir de la página 456. Cualquier duda o pregunta, vuelvo y repito, por favor me la dirigen a Classroom. Suerte chicos, espero que sigan bien, juiciosos, estudiando, hay que poner un poquito más de empeño. Procuramos que las sesiones no sean muy largas, sino concisas, para pues que muchos de ustedes puedan descargar el video sin ningún problema y no saturar el internet. Para la próxima sesión, ya con esto terminamos el pago y para la próxima sesión vamos a comenzar a ver otras formas o modos de extinción diferentes al pago y vamos a comenzar con la novación. Así que vayan preparando el tema de la novación y nos vemos hasta la próxima clase. Chao, chao.